Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad, un espacio de reflexión donde conversamos sobre ideas, cultura, política y los desafíos del mundo contemporáneo desde una perspectiva humana, ética y profundamente libre. Hoy abordamos un tema clave para nuestra sociedad digital e hiperconectada, el arte de convencer sin razón. ¿Por qué tantos discursos mediáticos logran persuadir sin argumentos sólidos? ¿Cómo operan las falacias en los medios de comunicación? ¿Qué responsabilidad tienen los comunicadores, periodistas y consumidores ante esta realidad? Para explorar este tema nos acompaña Rafael Párraga, periodista y miembro del equipo de República, un medio digital que se ha caracterizado por su análisis crítico de la actualidad. Rafael ha trabajado en la intersección entre comunicación política, periodística y formación ciudadana, y hoy queremos conversar con él sobre estas formas de manipulación discursiva que, sin apelar a la razón, logran moldear la opinión pública. Así que, Rafael, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Gracias, Camilo. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, Rafael, pues como lo mencioné en nuestra introducción, debido a tu expertise, al área en el que te desenvuelves y el conocimiento que tienes sobre los medios de comunicación, etcétera, sabemos que en la época del siglo XXI es una época donde los medios compiten por nuestra atención, ¿no? En las diferentes plataformas, y muchas veces la emoción parece tener más peso, inclusive que los argumentos, que los datos, que los razonamientos. Desde tu perspectiva, desde tu expertise, ¿cómo describirías el panorama mediático actual en América Latina, pero por sobre todo en Guatemala? Y si dirías que la información está siendo reemplazada por narrativas que apelan más al sentido que a la razón, al sentimiento que a la razón, perdón. Bueno, Camilo, es un tema complejo. Creo que lo más importante siempre es recordar que estamos ante un mundo muy distinto al que era el mundo de los medios hace 20, 30 años. La llegada de Internet vino a dinamitar todo lo que se conocía en el periodismo clásico o tradicional del siglo anterior. Y tú lo dijiste muy bien, los medios competimos por la atención. Ese es el mercado de los medios hoy en día, es la atención de las personas que con acceso a tantos medios, uno tiene el teléfono en la mano todo el día, Sí. redes como TikTok cada vez son más, estamos en un entorno más bombardeado de información por todos lados y los medios tienen que competir por captar en el marco de 24 horas del día, horas finitas de atención que tiene una persona, cuánto tiempo la persona está dispuesta a dedicarle a consumir noticias. Eh, no te sabría decir si la información está siendo reemplazada como tal por narrativas que apelan más a los sentimientos que a la razón, pero definitivamente todo ese contexto que te acabo de presentar obliga a los medios a buscar maneras más efectivas de captar la atención de los usuarios, ¿no? Las noticias están fragmentadas en redes sociales y por lo mismo los medios tienen que apelar a ciertos nichos cada vez más. Los medios generalistas tienen un panorama muy complicado de cara al futuro y la manera de llegar a esos nichos muchas veces es a través de los titulares. Los titulares que son, digamos, tanto los titulares como las imágenes son por donde se le llega más rápido al usuario al que se quiere captar. Ujú. Eh, Te diría que hay muchos medios de los cuales los ingresos digitales por clics serían alrededor de un 80% de sus ingresos. No es el caso de República, pero sí hay algunos, lo que no quiero mencionar medios específicos, y por lo mismo, pues la competencia es feroz. No creería que la información está siendo reemplazada por narrativas que apelan más a los sentimientos que a la razón, pero sin lugar a dudas se ha vuelto cada vez más preponderante que por lo menos el sensacionalismo de los titulares sí lo haga, porque es para muchos necesario para la propia supervivencia del medio, como te digo, Ujú. en un entorno tan competitivo donde cada vez la gente consume menos noticias. Sí, de acuerdo contigo y yo creo que una reflexión en torno a, pues eso, ¿no? A temas como la información, la desinformación, la construcción de narrativas, los sesgos, inclusive otro problema que
desde mi formación o de formación es algo que permanentemente me pregunto y es sobre la objetividad, ¿no? Sobre la posibilidad de narrar los hechos sin este sesgo, sin este elemento muy propio al que escribe, ¿no? Al que está relatando los hechos. Consecuentemente, en una época de hiperinformación, de hiperdigitalización, es un reto, ¿no? Y por eso, bueno, lo que hacen en República es digno de ser como reconocido porque no dejan, igual como tú me mencionas, ¿no? Ese elemento de competitividad, pero también de esfuerzo permanente por apelar a un sentido común, a una verdad, a reflejar los hechos o las situaciones, pues, como se nos presentan, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. El lenguaje podríamos arguir que no es neutral, ¿no? Tiene el poder, por decirlo de alguna manera, de moldear las percepciones, de mover a la población, de apelar a esos sentimientos. Y en tu opinión, Rafael, ¿de qué manera el lenguaje que utilizan los diferentes medios de comunicación, como por ejemplo el tono, las palabras, probablemente las metáforas, ¿no? Influyen en cómo interpretamos nuestra realidad? Es decir, ¿has visto alguna tendencia hacia un lenguaje probablemente ideológico, plenamente politizado, muy emocional? ¿Crees que esos elementos se encuentran en la comunicación actual en el periodismo o no? Creo que se encuentra especialmente desde el punto de vista de que cada vez hay más periodismo de opinión dentro de los reportajes, lo cual a mi manera de verlo no es la mejor estrategia. Y sin duda no es, por ejemplo, la estrategia que nosotros seguimos. Las secciones de columnistas de opinión son separadas a las secciones de noticias y especialmente cuando son temas polarizantes, creo sí hay una tendencia cada vez mayor a la utilización de un lenguaje más agresivo, un lenguaje polarizante, usando términos emocionales. Te digo, términos habituales, hablar de crisis, hablar de traición, hablar incluso de dictadura, de tiranía, narcoguerra, creo que se usa mucho, especialmente en México. Eh, para el otro lado también, términos como libertad suelen usarse bastante para llegar emocionalmente a los lectores. Y sí tengo presente que la tendencia ideológica en los medios ha crecido, por lo menos desde el 2020 hacia adelante, de lo poco que hay mapeado, hasta un 15%. Entonces sí, en esto sí veo una tendencia clara hacia un lenguaje más ideologizado en los medios en la manera general. Y no sabría explicarte el por qué. Yo, tal vez la respuesta que encuentro es a que creo mucho, cada vez más, que los medios, por lo mismo, para sobrevivir en este entorno tan fragmentado, están especializándose, están encontrando nichos de audiencia, nichos de interés. Sí, eso pues es una de las estrategias que nosotros hemos adoptado en República, y a veces esos nichos te piden ese tipo de lenguaje, a veces esos nichos quieren consumir ese tipo de manera de transmitir las noticias, de transmitir las verdades, que no le resta necesariamente ápices de verdad a la noticia que se está reportando o lo que se está informando. Simplemente es una manera de llegar más al lector o de una manera más impactante que lo haría la competencia reportando exactamente la misma noticia y con los mismos hechos. Es un mundo cada vez más parecido al lejano oeste, al salvaje oeste. Sí, yo quiero rescatar algo que con lo que empiezas tu respuesta y es que me parece pertinente, ¿no? Que se visualice esa diferencia que existe entre el medio propiamente hablando, que trata la noticia, que la aborda, que hay, ¿no? Toda una curación de la data respecto a los artículos de opinión, ¿no? Las columnas de opinión. Eh, que cuña publicitaria tengo el honor de publicar con ustedes, pero que sí noto y esas diferencias, ¿no? Es decir, no es pertinente generalizar como el medio es, y por eso hay una aclaración sobre las posturas que cada uno de los
columnistas, expertos, etcétera, van a publicar y no plenamente lo que pretende explorar o con lo que se pretende identificar los medios, que no solo me refiero a República en este ejemplo, sino que creo que es una, digamos, aclaración pertinente en términos generales. Ahora, Ujú. el título de este podcast lo hemos llamado El arte de convencer sin razón. Desde tu perspectiva, Rafael, de tu expertise, ¿qué crees o qué significa realmente eso de convencer sin razón en un contexto de medios? No tan solo la prensa, no exclusivamente los medios masivos de comunicación, sino también podemos apelar a medios más tradicionales, qué sé yo, como la radio, la televisión, inclusive, ¿no? Ujú. Es decir, estamos hablando de manipulación deliberada, de una especie de seducción discursiva o de la falla de pensamiento crítico en las audiencias. Es decir, ¿crees que los medios, aunque esta es una aseveración un poco generalizada, pero podríamos llegar a decir que en general los medios pueden manipular la información de manera deliberada, o sea, voluntariamente, o más bien es una falla del propio consumidor, el propio usuario, que carece de pensamiento crítico y que por tanto, pues, ni entiende muchas veces lo que se le dice, no sé. Y Camilo, yo estudié ciencia política en la universidad y una de las grandes respuestas a prácticamente todas las preguntas que nos planteábamos era depende. Y aquí te voy a responder lo mismo. Creo que hay casos de casos, hay medios de medios. Quisiera hablar de una tendencia general a que no es una manipulación deliberada. Creo que es una herramienta para captar atención y por lo tanto responde a un problema más de demanda que de oferta, pero también nos estaríamos engañando si asumimos que esta es la realidad de todos los medios. Y Sí. creo especialmente de los medios más grandes que no corresponde a esta realidad bien intencionada que yo te mencionaba. Creo que eh, hay medios que saben que tienen la capacidad de influir por el alcance que tienen, que es superior a medios más pequeños, tal vez como República, y en temas polarizantes, creo que sí hay en ocasiones una intención de manipulación. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que esos extremos a los que han llegado algunos medios muy grandes a nivel global, ha llevado a una desacreditación de los medios, tanto por la clase política como el propio ciudadano que se cansa de ese tipo de mensaje y ahora se desacredita absolutamente todo lo que sale de ellos y se ujú. proponen fuentes alternativas que muchas veces no responden a los mismos estándares de verificación y estándares de filtros editoriales que sí tenemos en los medios de comunicación, como los famosos informadores independientes o pensadores libres, como a veces se hacen llamar, que también eso es una estrategia del uso del lenguaje muy deliberada, Ujú. que solo nos deja a todos cada vez más confundidos. No sabemos a quién creerle, no sabemos a quién abocarnos, y eso es un vicio provocado dentro de la propia industria, pero donde creo que pagan justos por pecadores, ¿no? Creería que en su mayoría no es una manipulación deliberada, sino más bien es una respuesta a un mercado que cada vez pide más eso. Bien, qué interesante porque escuchándote me venía a la cabeza a propósito de lo que me decías de tu formación y sobre, por ejemplo, esa crítica que ha existido permanentemente a la utilización de falacias, de sofismas, a que el lenguaje debe buscar siempre apelar a la verdad, a no mercantilizar la palabra en tanto que debe provocar el conocimiento, esa búsqueda un poco más socrática, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo atrás, en la presencia de Sócrates, ya veíamos ese rechazo, ¿no? Por la palabra que busca solo persuadir, disuadir, convencer, sin que haya un trasfondo virtuoso o que apele a la verdad. Consecuentemente, todos de alguna forma podríamos llegar a decir, estamos expuestos a las falacias, sin querer caer en una falacia de generalización apresurada, pero creería yo que probablemente sí, ¿no? Aunque me atrevería a decir que no siempre sabemos,
reconocerlas, ¿no? Es saber cuáles son, ¿no? Desde tu punto de vista, Rafa, ¿cuáles son las falacias más recurrentes de los medios de comunicación, indistintamente del que sea? Y, por ejemplo, es común encontrar falacias como esta falacia ad hominem o ataque a la Mm. persona, la falsa dicotomía o la apelación a la autoridad en la prensa, en los medios de comunicación. Podríamos darnos cuenta de esto y si tú crees que sí, los medios en términos generales la emplean, ya sea de manera deliberada o no. ¿Cuál o has conocido algún ejemplo en donde se emplee este tipo de argumentación falaz? Pues las tres que mencionaste creo que son las tres más recurrentes, justamente. Si es deliberado o no, pues como te digo, la generalización es difícil, pero desde mi experiencia, cuando he visto este tipo de casos, es un tema más de inocencia, claro, de intentar impactar más a través del lenguaje, de decir las cosas tal vez de una forma un poco más exagerada, a veces con la intención meramente de que el lector se quede más con lo que está leyendo. Eh, pero siempre respaldada por hechos, ¿no? La ad hominem es de las más comunes y te diría incluso los lugares donde los medios están totalmente politizados, como en Venezuela. Recuerdo un estudio del Observatorio de Medios que indicaba que un 90% de las notas oficialistas, que es prácticamente el 70% de los medios de comunicación en Venezuela, descalifican a los opositores como traidores. El uso de esas palabras mordaza también, eso se ha popularizado mucho en Estados Unidos y en Europa. Creo que Donald Trump es uno de los mayores recipients de ese tipo de artimañas. Eh, la falsa dicotomía, bueno, lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Salud o libertad, o salud o economía, no una o la otra. Esa contraposición innecesaria cuando eran cosas complementarias y te diría que en el entorno político sí se ve mucho. Es o Lula versus Bolsonaro, es otra. Trump Sí. o libertad, en fin, y viceversa, se usan mucho y la apelación a autoridad es así, yo creo que hay un exceso de esa y esa muchas veces se usa, te diría, para proteger fuentes. Esa se usa mucho para proteger fuentes, ¿no? Cuando uno tiene una fuente que le ha dado una noticia pero que no se puede citar, se suele hablar de la opinión de los expertos. ¿Expertos en qué? ¿Expertos de dónde? Eso es un poco un problema y uno de los, digamos, códigos del periodismo que a veces cuesta resolver. Uno tiene todo el derecho a proteger a sus fuentes, pero uno como lector no puede saber cuándo se está genuinamente ocultando una fuente porque la fuente no quiere ser citada o cuando simplemente se está ocupando esa herramienta para inventarse o darle más fuerza a un argumento que tal vez no tiene un respaldo. No podemos saber cuál de los casos se usa o sea, cuál de las dos instancias se usa en casos particulares, pero creo que ahí es la reputación del medio la que tiene que ser la guía para saber cuándo una falacia se está empleando de manera malintencionada y cuándo es meramente un recurso discursivo. Sí, 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 completamente de acuerdo y los ejemplos los comparto, ¿no? Es decir, creo que es claro, sobre todo a mí la que más me suele llamar la atención o me gusta es esta de la falsa dicotomía, porque pues es conmigo o contra mí, o sea, como que es una es una persistencia en la utilización de estas estrategias pues, de comunicación en última instancia que considero que a veces es complejo poderlas identificar o saber, ¿no? Cuál es en última instancia su razón de ser, ¿no? Su finalidad. Ahora, en tu experiencia, Rafa, y dentro del medio en donde tú te desenvuelves, que es República, ¿podrías mencionarnos, no sé, tal vez algunas estrategias que tienen como medio, como espacio de divulgación, de información? ¿Qué estrategias tienen para evitar caer en estas trampas discursivas que hemos ido presentando? ¿Y cómo se equilibra
la necesidad de atraer lectores con la responsabilidad de informar con veracidad y apelando a argumentos sólidos. Es un tema complejo porque, digamos, la manera tradicional de filtrar en un medio este tipo de problemas es a través de la figura del editor. Eh, eso es otro tema entero del que podemos hablar cuando tú querrás. Ujú. Eh, en Internet no hay editores, ¿no? No hay gatekeepers. En los medios nosotros sí tenemos que jugar por ciertas reglas y también tenemos una responsabilidad editorial por lo que se publica. Eso como tal ya genera un incentivo a ser muy precavidos con cada cosa que se sube a la web, especialmente nosotros que somos un medio 100% digital y ahí pues tengo que darnos una palmadita en la espalda porque fuimos el primer medio 100% digital en Guatemala. Eh, lo que se sube a Internet es eterno. Eso queda ahí para siempre, es una huella Ujú. digital de la que uno no puede deshacerse. Entonces, eh, hay que hacer una gran inversión en capital humano y por lo mismo creo que nosotros tenemos editores de muy, muy alto nivel que se mantienen muy informados y tienen una astucia especial para poder detectar cuando es posible que a un periodista se le haya pasado algo. Se le haya pasado algo que es natural, no somos perfectos, no siempre hay una mala intención, muchas veces puede haber un error humano y, y nuestros editores están todo el tiempo muy pendientes de esos temas. Capacitaciones también a los periodistas para usar herramientas y siempre tener por lo menos dos fuentes para cada noticia. No se puede publicar algo a no ser que sea con fuentes contrarrestadas, ¿no? Esos son mecanismos tradicionales que se usan en el periodismo y por los cuales te diría, eh, mm, es complicado encontrar ese tipo de errores, creería yo, dentro de nuestro medio. Y también porque no somos un medio generalista, somos un medio de nicho, somos un medio que apela de alguna manera a tomadores de decisiones, a una especie de élite política, élite económica, gente que de verdad tiene un interés importante en no solo leer noticias y mantenerse informados, sino que también recibir un análisis que le dé ese valor agregado que mucha gente muchas veces no busca por lo mismo, no hay tiempo, solo hay 24 horas en el día, no hay tiempo para pasar leyendo noticias y nosotros tenemos la labor de digerir la información que está en el mundo, sintetizarla, consolidarla y agregarle un valor añadido a través de ese análisis. Es complicada, la labor es complicada Es y como complicado. te digo, el error humano existe, entonces es normal que de vez en cuando algo se le pueda pasar a un periodista, se le pueda pasar a otro y se le pueda pasar incluso al editor, pero creo que tenemos una red de gatekeepers dentro del medio que nos permiten evitar ese tipo de problemas en la mayor medida de lo posible. Perfecto, Rafa, pues ya estamos llegando al cierre de este podcast, pero me gustaría hacerte una última pregunta y que vaya, pues es en la línea de lo que venimos platicando y es que, bueno, nos hemos por obvias razones centrado en la conversación en torno a los medios de comunicación, a su quehacer, a las estrategias que tienen para llevar a cabo su labor, pero ya para este cierre me gustaría un poco hacer mención a la figura del ciudadano, ¿no? Más allá del trabajo de los medios, los ciudadanos también tenemos un papel significativo, clave, representativo para evitar, digámoslo de alguna manera, ser manipulados, ¿no? Desde tu punto de vista, uno como aquel que se desenvuelve en un medio, pero también como un usuario, como un ciudadano, ¿qué herramientas o hábitos puedes recomendarnos para aprender a identificar pues estas falacias mediáticas, no caer en narrativas engañosas, como diría Ortega y Gasset, no hacer parte de esta masificación, sino ser un consumidor consciente, aunque la palabra no me gusta, pero ¿cómo podríamos o qué herramientas o qué consejo podrías darles o darnos a los ciudadanos? Creo que la primera
el primer consejo que daría, y esto pues es beneficiar también a la competencia, es leer siempre la misma noticia en varios medios, es decir, contrastar lo que uno está leyendo. Repito, requiere un esfuerzo que hoy en día mucha gente no está dispuesta a hacer, por lo mismo de las horas limitadas que hay en el día y la cantidad de contenido que consumimos, pero siempre es importante contrastar noticias, es decir, no irse solo con la primera nota que uno encuentre, buscar qué está diciendo otro medio de esos, si un medio internacional también lo está reportando, en el contexto de las noticias locales de Guatemala, el 70% de veces eso no lo va a poder encontrar en medios internacionales, pero creo que sí hay suficientes medios en Guatemala como para poder hacer ese contraste. Alejarse de los titulares tendenciosos, eso suele ser un mal indicador. Yo sé que gran parte de la intervención que hice hoy fue defendiendo un poco que a veces esos titulares son respuesta a un mercado que eso es lo que pide, pero creo que los medios que nos alejamos de ese tipo de titulares tenemos que tener el crédito de un poco más de credibilidad porque estamos tratando de navegar en un entorno complicado, estamos navegando con tiburones con una herida abierta y generalmente si un medio trata de llegarle a la audiencia sin necesidad de ese tipo de titulares es porque su verdadero valor está en el contenido y no solo en la cubierta, ¿no? Normalmente si el contenido es bueno, es veraz. Los medios de comunicación vivimos de la verdad y vivimos también de la atención de los usuarios, pero creo que también tiene que haber un compromiso y un esfuerzo de la ciudadanía también por cambiar este entorno en el que estamos. Los medios de comunicación al final son negocios, no puede un medio de comunicación sobrevivir si no es rentable y esa rentabilidad eh, una empresa siempre va a buscar apelar a lo que demanda el mercado. Y si el mercado demanda chatarra es lo que la mayoría de medios van a ofrecer. Y los que no ofrezcamos chatarra, pues vamos a tener que ver de qué manera a través le ganamos con el algoritmo para llegar Ujú. al usuario. Entonces, el usuario medio también tiene que exigirle más a los medios de comunicación. Y pues otra herramienta que se puede usar es el hecho de buscar medios distintos para los temas distintos que nos interesan, ¿no? Hay lo Ujú. que te mencionaba de los nichos, y esa es una de las pocas ventajas, es tanto ventaja como desventaja en el entorno en el que estamos, que es que hay medios especializados en todo tipo de temas, medios que hablan específicamente de deportes, medios que hablan específicamente de cocina, de economía, de política, pues no ir al medio de cocina para buscar la noticia de las predicciones para las elecciones de Chile, no ir Sí. al de economía para ver cómo quedó el partido del Madrid del fin de semana pasado y no ir al de deportes para consultar cómo están los precios en la bolsa. Hay que buscar nuestros nichos, hay que encontrar la manera de hacer tiempo para leer y para informarnos. Y mi última recomendación es tratar de no informarse a través de TikTok. Nosotros como medio, pues tratamos de estar en donde está la gente y obviamente hay muchos medios como nosotros que también llevan las noticias a través de TikTok, pero por lo general el 90% de contenido que se van a encontrar ahí, pues va a ser distinto al que los medios de comunicación les vamos a ofrecer. Entonces, si la noticia ya te la contó un influencer antes de llegar al medio de comunicación, difícilmente te vas a quedar con una versión distinta. Perfecto, Rafa, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el espacio, por estas reflexiones tan pertinentes y que bueno, yo sé que se suele hacer mención a esto de manera regular, que es que hoy más que nunca se necesita esto, bueno, pues es verdad, al final hay un poco que darle ese espacio, esa visibilización a la reflexión, ¿no? No solo a la comunicación, sino también a ser un poco más conscientes respecto a lo que se consume, así que... te agradezco mucho por estos consejos. Muchas gracias por esta conversación, por estar aquí con nosotros. Gracias, Camilo, y pues cuando quieras, estamos siempre dispuestos a hablar.
si no, no podría trabajar en un medio de comunicación. Excelente, Rafa. Pues hoy nos has ayudado a poner nombre, ¿no?, a esas estrategias de manipulación que a veces consumimos sin darnos cuenta, y también nos recordaste que la responsabilidad de una comunicación honesta no solo está en quien emite el mensaje, sino también, pues, evidentemente en quien lo recibe. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en Fe y Libertad. Si este episodio los generó inquietudes, preguntas o ganas de pensar más, los invitamos a compartir y seguir la conversación en nuestras redes. Recuerden que la libertad exige una mente despierta y que la fe bien entendida también implica buscar verdad en todos nuestros espacios. Así que muchas gracias y hasta la próxima.